momento de presentar a nuestro segundo invitado del día de hoy, un amigo de Síntesis, el ingeniero Rafael Osiris de León, graduado de ingeniero geólogo en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente de la República Dominicana, miembro del Consejo de Directores de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y ha sido el coordinador de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente. También conferencista internacional y punto focal dominicano para el programa del agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias. Y vuelvo a repetir, además, amigo de Síntesis. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué es lo más importante? Amigo de Síntesis, sí. Así que amigo tuyo, Marcela, amigo de Michelle, amigo de Andrés, y amigo del pueblo dominicano. Así que un inmenso honor para mí estar compartiendo con ustedes esta mañana acá. El nuestro. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí hoy. Y vamos a aprovechar su presencia para comenzar a hablar de algunos temas que los dominicanos a veces quieren escuchar su posición, porque como que siempre terminamos los mismos casos de medio ambiente, de política o de los mismos temas que usted maneja, que sí vamos a tratar. El tiempo, los últimos meses y hasta los últimos años vemos que nuestra temperatura ha cambiado, la forma de las lluvias han cambiado. Yo no sé si yo estoy loco, pero mayo pasó hace rato y vimos la peor sequía y se nos dijo, no, ya va a terminar porque creo que fue en junio que llovió un poquito y no nos han dicho que no subió lo suficiente porque es por ahí. Realmente, estos procesos que se están viviendo, son mundiales, son nacionales, son ambas cosas. Y si estos procesos son reversibles, o sea, es producto de un año y vuelve y otros años vamos a tener ya lluvias y eso, o es producto del deterioro del medio ambiente, del deterioro de los árboles, del cambio climático. Háblenos un poquito de eso. Fíjate, Michelle, eso que tú estás experimentando y que te preocupa, como le preocupa a todo dominicano, es un problema que responde a una dinámica climática mundial. No es exclusivo de República Dominicana. Si tú vas a Puerto Rico hoy día te vas a encontrar igual situación. Si vas a las Antillas Menores te vas a encontrar igual situación. Los ríos secos en todos los sitios. Ahora, ¿qué está pasando? Es un problema cíclico. Ahora tú estás sufriendo el efecto del Niño, que está produciendo altas temperaturas en el Océano Pacífico. Por tanto, tú tienes mayor vapor de agua en el Océano Pacífico. Fíjate que ya tú has tenido 3 huracanes y 4 tormentas del lado del Pacífico, pero no has tenido ninguna del lado del Atlántico. ¿Por qué te ocurre eso? Porque cuando el vapor de agua se concentra del lado del Pacífico, el Atlántico se te queda prácticamente seco. No hay esa cantidad de vapor de agua que te pueda producir las vaguadas, las tormentas y los huracanes que tú estabas acostumbrado a ver desde que tú eras muchacho y que el campesino decía, ya viene mayo, ya vienen las aguas. Porque es normal que desde mayo, con el aumento de la temperatura en la zona tropical donde nosotros vivimos, nosotros estamos en el trópico de Cáncer, entonces este trópico que está del lado norte del Ecuador, nosotros estamos entre los 18 y los 20 grados de latitud norte, recibimos radiación solar de manera directa y eso contribuye a calentar el mar, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y por eso es el periodo donde tú siempre has visto lluvias importantes, vaguadas importantes, tormentas importantes, ciclones, huracanes importantes. Ahora, ¿cuánto te puede durar esto? Te puede durar todavía 2 años más. Fíjate que finales de los 2012 tuviste sequía, 2013 la sequía fue corrida, como dice el campesino, y 2014 por igual. Y lo que llevamos del 2015 también es sequía. Fíjate que hemos tenido un poquito de lluvias en mayo, pero atención, esa agua no viene del Caribe, esa agua no viene del Atlántico,
Si tú chequeas las imágenes de satélite y las imágenes de radar, tú vas a ver que vienen del Pacífico cruzando por Centroamérica y se mueven de sur-oeste a noreste. Es decir, como si estuvieran moviéndose de Barahona para Samaná, en esa dirección. Sí, que siempre uno ve que los huracanes vienen al revés. Al revés, vienen de este a oeste. Y tú siempre esperas el huracán, primero en las Antillas Menores, después en Puerto Rico y después acá. En este caso, si tú le das seguimiento a las bandas convectivas nubosas que tú tienes, tú vas a ver que vienen del Pacífico, cruzan Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, etcétera, entran en esa franja del Atlántico y nos llegan a nosotros. Por eso tú ves que ha llovido mucho. Ayer estaba lloviendo en la zona fronteriza, antes de ayer estaba lloviendo en la zona fronteriza, lo cual no es normal. Sí, ahora, ¿por qué ha llovido? Porque viene del suroeste moviéndose hacia el noreste. Entonces, al final, vamos a decir que fuera de que el futuro, en el futuro 2 o 3 años, vamos a volver a tener nuestro clima más fresco, sí, y vamos a volver a tener las lluvias que estamos acostumbrados y mayor servicio de agua, o el tema del agua está ligado a otras cosas. Importante tema, porque hay 2 factores distintos aquí. Tendremos lluvias, pero el calor con el tema del cambio climático va a seguir incrementándose. Observa que en el día de ayer, la NOAA, que es la agencia que maneja los océanos y el clima en los Estados Unidos, te comunica de manera formal y oficial que mayo del 2015 fue el mayo más caluroso de toda la historia desde que se llevan registros en la humanidad. O sea, tú acabas de sufrir el mayo más caluroso históricamente. O sea, cuando comparas todos los mayos históricos, esa secuencia que tenemos global nos da que mayo 2015 fue el mayo más caluroso. ¿Por qué? Porque desde que entramos en la era industrial nos convertimos en una sociedad oleodependiente. El petróleo gira a nuestro alrededor para todo. Tu automóvil, mi automóvil, la energía eléctrica de tu casa, la energía eléctrica del estudio, etcétera, etcétera, viene de combustibles fósiles. Y al quemar combustibles fósiles estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Se concentra en la atmósfera y actúa como el cheque de presión de la cisterna de tu casa o de la casa de Andrés y de Marcela, que el agua entra en una dirección pero no sale hacia atrás. Aquí la radiación solar entra pero no sale en igual proporción reflejada. Y se te comporta el planeta como la casa de campaña que tú llevas a la playa cuando tú vas con la familia en Cuaresma, que a las 10 de la mañana está fresco afuera y tú entras a la casa de campaña a buscar algo dentro y tú sientes un horno. ¿Por qué? Porque entra más calor del que sale. Así está el planeta. Al día de hoy, el planeta ha subido la temperatura a nivel global 0.8 grados Celsius, pero se espera que para el 2030 haya subido 2 grados, para el 2050 3 grados. Sequías en grandes regiones, desertificación. Lo que acaba de pasar en la India. ¿Ah? En la India, que llegó Claro. casi a 50 grados. Claro, fíjate que en la India en 2 semanas murieron más de 2.000 personas por el extremo calor. Noten una cosa que está quizás pasando desapercibido frente a Pero la te habla de ahora, 2030 de ahora. ahora y 2050 de ahora. O sea, Sí. que nuestros hijos vamos y nosotros también vamos en esa dirección. Observen que en esta semana ustedes han visto 2 conductores que han muerto de paro cardíaco. Ustedes dirán, bueno, un paro cardíaco le ocurre a cualquiera. Pero ojo, por la ley de los gases ideales, la temperatura es directamente proporcional a la presión. Si sube la temperatura, sube la presión. Una persona hipertensa, conduciendo un automóvil en un medio caluroso, a veces con la tensión propia de ese medio. Fíjate que ayer una persona cerca de La Vega conduciendo un automóvil sufre un paro cardíaco y se estrella contra un puente. Y antes de ayer en Las Núñez de Cáceres, un taxista conduciendo el vehículo sufre un paro cardíaco. Si ustedes chequean esa situación en la India, lo chequean en Estados Unidos, lo chequean aquí, lo chequean en los países del Caribe, van a ver un incremento de esa situación. En la medida en que sube la temperatura, sube la presión de cualquier cuerpo. Ese es el esquema de la olla de presión. Sí, sí. ¿Por qué la olla de presión funciona tan eficazmente? Sí. Está sellada, sube la temperatura, sube la presión, puede
cocer los alimentos más rápidamente. Entonces, cuando tú estás en un medio donde la temperatura ha subido, ahora la presión de tu cuerpo va a subir porque es una ley física. Okay. No es simplemente un problema de la persona, es una ley física. Tú vas al Pico Duarte, la temperatura es más baja, pero la presión es más baja. Y en la medida que tú vas subiendo al Everest, claro, reduce la cantidad de oxígeno. Entonces, este tema es importante porque tiene mucho que ver, Michelle, directamente con el tema de la salud. La gente que es hipertensa, por eso les recomiendan en estos periodos de verano tener los pies en una pileta de agua fresca. En la India se está utilizando ahora que casi todas las casas tienen en la sala una pileta y entonces la gente se quita los zapatos, se quita las medias, tienen los pies ahí para refrescarse, como una forma de que actúe como si fuese un radiador del cuerpo, para liberar calor y evitar esos problemas que son inherentes a los incrementos de temperatura. Por tanto, la temperatura en el planeta va a seguir subiendo con el cambio climático. Por eso el Papa, en su encíclica de ayer, hace tanto énfasis como punto 1 en el tema del cambio climático y que es responsabilidad de las grandes naciones industrializadas aportar recursos para resolver estos problemas y que los organismos internacionales trabajen directamente con este tema, aprovechando que en diciembre hay una cumbre en París para abordar el tema del cambio climático. Por tanto, el cambio climático tiene que ver con los fenómenos meteorológicos, tiene que ver con la sequía, tiene que ver con la deforestación. Y la capa de ozono. El tema de la capa de ozono está más controlado, porque desde el momento en que el protocolo de Montreal obligó a reducir los gases clorofluorocarbonados, se redujo. Claro, los aerosoles. Recuerden que nuestros desodorantes venían todos en aerosol. Sí. Eso se suspendió. Los vehículos de nosotros, todos, utilizaban Freon 12 y las neveras para refrigerar. Se sacó del mercado el Freon 12. Y los extintores de incendio que usaban alón también se cambió. Y entonces, se han achicado los hoyos en la capa de ozono y se ha engrosado. El mayor hoyo estaba en el Antártico y se ha reducido en gran medida, fruto de esa política que se aplicó a nivel internacional y que cada país tuvo que asumirla de manera firme. Ingeniero, entonces, escuchando todo esto, pregunto si hay que cambiar el cassette que uno tenía normalmente, porque estamos hablando de un fenómeno global, pero aquí siempre hablamos de que tenemos un problema ambiental, un problema de no árboles, un problema de deforestación, claro, un problema de que los ríos, la extracción de las gravas afecta y los ríos no tienen agua por eso, y tenemos el problema de Loma Miranda, y la mina y todo esto. O sea que el problema es más complejo. Y es como que, ¿cómo le explicamos a la gente que el problema que tenemos en República Dominicana no es un problema per se de eso, o es una combinación de cosas? Es una combinación de cosas. Por un lado tú tienes el tema del cambio climático. Y entonces, al tú tener menos lluvia, evidentemente tienes menos agua en la cabecera de los ríos. Si a eso tú le sumas los incendios forestales que hemos tenido en los últimos 2 años... ¿Provocados o no? Son provocados todos, pero claro, no provocados con mala intención de quemar el bosque. Okay. Son incendios provocados porque el campesino dominicano se ha acostumbrado a tumba y quema, tumba y quema. Él va, chapea y le prende fuego a la maleza para evitarse el costo del trabajador que tiene que limpiar. Pero esa mala práctica se extendió al terrateniente. Y el terrateniente se dio cuenta que le sale más barato prenderle fuego a la maleza que limpiar. Y transportar. Claro, y entró en esa práctica. Por eso ahora el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental están actuando contra esa gente. Porque esa gente tiene que entender que está exponiendo la región, no su finca, la región al peligro. ¿Por qué? Y ahí viene el tema de la lluvia y el cambio climático. Normalmente llueve mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Como hay sequía, este individuo que prendió el fuego se olvidó que ahora, por falta de lluvia, la maleza está seca, no está húmeda, y enciende más rápidamente, y se extiende más rápidamente, y de repente se le sale de control. Funcionó como combustible. Como un combustible, y él entra en pánico, y lo que hace es que sale huyendo. Exactamente. Sale huyendo, y entonces el fuego se extiende. La mula espantos. Claro, no porque se asusta. O sea, cuando él ve que ya todo se ha encendido y que él no tiene cómo apagarlo porque ni hay algo en la zona, ni hay posibilidad de lluvia, sale corriendo, pero alguien en la zona dice, sí, fue fulano que le prendió fuego a la finca de él. Por aquí pasó. Y lo buscan. Ingeniero,
usted nos habla del problema global, nos habla de que sabemos que cada país o cada zona tiene también sus problemas locales, problemas de deforestación, problemas de lo mismo, si las prácticas medioambientales, el control de su medio ambiente, ya del provocado por el hombre, el buen uso de las aguas, conocemos que hay problemas mundiales y locales, vamos a llamar. Y usted habla también de que hay procesos que volverán a revertirse, o sea, se acabará el fenómeno en 2 años, vamos a tener cosas. ¿En qué medida primero la humanidad puede tratar de encaminar a revertir estos procesos a futuro? Es decir, nosotros vamos a tratar, ¿qué se puede hacer para que en 50 años no baje la temperatura? Para que en 200 años tengamos agua, o en 500 años tengamos agua. Para que, ya está más ¿en cerca? qué podemos hacer esto? Y la segunda parte de la misma pregunta es, ¿y si estas medidas, un país en específico, la República Dominicana dice, ok, estas son las medidas globales, pero a nivel local de nuestro territorio, República Dominicana y Haití se pusieron de acuerdo y van a reforestar el país entero, van a tener una política de medio ambiente estricta, de control de agua, de cosas? ¿En qué medida tú puedes controlar, cambiar tu futuro de forma individual al resto del mundo? O si no lo hace todo el mundo, entonces tú no salvas la parte de tu población. Un país que tenga una buena política de medio ambiente puede mejorar su área individualmente al resto del mundo. O lo que podamos hacer, todo hay que hacerlo en forma conjunta. Lo ideal sería que todos lo hiciéramos de forma conjunta. Fíjate que Marcela preguntaba ahorita sobre el tema del agujero. Pero de es ozono. reversible. Sí, pero reversible desde diferentes enfoques. Por ejemplo, cuando Joaquín Balaguer llega al poder en el año 66, se encuentra con el informe que había hecho la OEA sobre el bosque dominicano. Que mire, el bosque se redujo de un 80% en 1920 a un 12%. ¿Qué hace Balaguer? Se interesó, ¿verdad? Pues, Balaguer se interesó. se interesó, paró los aserraderos. Inmediatamente emitió un decreto parando los aserraderos. El bosque se recuperó de un 12% que había a un 32% que tenemos hoy día. Ahora, si República Dominicana y Haití se ponen de acuerdo y comienza un programa de reforestación en toda la isla, hay gente que no está de acuerdo con la reforestación porque entiende que la mano del hombre termina produciendo más daño que bien al bosque. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Yo sigo entendiendo que la mano del hombre ayuda en el programa de reforestación y ayuda a reverdecer. Entonces, eso es lo primero. Segundo, observa que el Papa pide que ahora comencemos a reducir el uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, y que vayamos entrando más en las fuentes alternativas. Si esto sale como una política global, vas a ver que las naciones industrializadas, tanto en Norteamérica como en Europa, se van a ir por ese carril y entonces le van a imponer el modelo a las naciones en vías de desarrollo. Y entonces de esa forma se podrá reducir parte del problema. Es decir, el calentamiento global lo hemos acelerado, si bien es cierto, como dice el Papa, que responde a variables naturales como el vulcanismo, no menos cierto es que el consumo de combustibles fósiles nos lleva a nosotros entonces al incremento. Eso se puede resolver con una política global y yo espero que en la cumbre de diciembre se aborde ese tema en París. Pero cada país tiene que poner su cuota, así como la pusimos con el tema de los gases que producían deterioro en la capa de ozono, los clorofluorocarbonados, que lo hagamos también con los combustibles. Ojalá. Pero también que venga el tema de la reforestación. Y en tercer lugar, que venga el reciclaje del material. En la medida en que tú reciclas papel y cartón, hay menos deforestación, porque el productor de papel y de cartón anda buscando cortar el árbol para obtener la celulosa y convertirla en papel. Entonces, que la sociedad entienda que bajo ese esquema podemos ir revirtiendo el problema y estamos obligados a hacerlo. Ingeniero, todo esto es un tema conexos y hablarlo con un geólogo excelente porque usted maneja lógicamente el tema con tanta experiencia. Gracias.
y además claro, que la gente lo entiende. Gracias. 2010, Haití tuvo un terremoto importantísimo. Así es. O sea, importantísimo desde el punto de vista de la gravedad que hubo. Sí, sí. 7 puntos tanto en la Sí, escala Richter, ¿verdad? República Dominicana sintió el terremoto. Estamos en la misma línea. Claro. Y lo he escuchado a ustedes constantemente, y nosotros que estamos conexos con la Cruz Roja, trabajando con todos estos temas, el tema de que si nosotros como República Dominicana estamos también en la misma línea de la falla, que si nosotros estamos con los edificios sismo resistentes, si los edificios del Estado Dominicano resisten realmente, si los organismos, o sea, por donde va mi hijo a la escuela, que yo debo hacer, preocuparme, si yo debo obligar a la escuela a que refuerce su estructura. ¿Dónde estamos en este tema en República Dominicana? Mira, nosotros estamos todavía al principio en ese tema. Yo quisiera que estuviéramos más avanzados y que nosotros como sociedad hubiésemos estado mirando hacia donde tú acabas de mirar, hacia Puerto Príncipe, 12 de enero 2010, final de la tarde, un sismo de magnitud 7, apenas a 10 kilómetros de profundidad del punto hipocentral, y mata a 316.000 personas, hiere 350.000, deja 1,5 millones sin hogar y destruye 400.000 edificaciones, entre ellas 5.000 escuelas. Eso te dice que las escuelas eran vulnerables. Claro. Ahora, Haití y República Dominicana no están desconectadas geológicamente. Es un mismo territorio. Lo que quiere decir que el terremoto de Haití te confirmó que nuestra isla es sísmicamente activa. Y vulnerable. Y que así como hemos tenido terremotos en 1562, en 1751, en 1842, en 1946, el 22 de septiembre de 2003, uno en Puerto Plata, que hizo mucho daño y que apenas era de 6.5, así en el futuro cercano tendremos un sismo. Donde hemos tenido terremotos en el pasado, vamos a tener terremotos en el futuro, irremediablemente. Eso no lo evita nadie. Ahora, cuando tú vives en un territorio sísmicamente activo, donde tú tienes suelos flexibles, arcilla, limo, arena, caliche, como le llama la gente a las margas, lo primero que tú tienes que hacer es considerar cómo vas a construir la escuela, el hospital, la iglesia, la torre, el estadio, todo, el supermercado. Esas edificaciones que albergan a mucha gente. Porque tú no debes exponer a mucha gente simultáneamente a esa peligrosidad. Entonces lo primero que tú debes hacer es, antes de que se haga el diseño de la estructura, evaluar el tipo de suelo. Saber qué pasa del suelo para abajo al momento de un terremoto, para entonces tú diseñar lo que vas a construir del suelo para arriba. Es decir, nosotros 4 estamos aquí, vamos al sastre a que nos haga una vestimenta para el programa de la semana próxima, y él nos va a tomar la medida a cada uno de manera individual. Porque si toma una sola medida, a alguien le va a quedar bien y a otros no le va a quedar bien. Así pasa cuando tú haces un diseño genérico. Si tú haces un diseño genérico de hospitales y lo distribuyes en el país, de torres y lo distribuyes por el país, de centros comerciales y lo distribuyes por el país, o de escuelas y lo distribuyes por el país, en algunos lugares caerá bien, como la ciudad colonial, Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, Rocas Rígidas, responde bien. En otros lugares cae en terreno malo, Los Prados, Arcilloso, Villamella, La Victoria, Guaricano, Los Tres Brazos, Bonao, La Vega, Santiago, Moca, Salcedo, Tenares, suelo flexible. Observen que los terremotos históricos, ¿dónde han hecho daño? En los suelos flexibles. Chequeen el terremoto de Puerto Príncipe. Todo lo que se destruyó, el Palacio Nacional, la Catedral, estaba todo en el suelo arcilloso flexible. Yo fui a hacer un inventario de daños a Puerto Príncipe, lo que se cayó y lo que no se cayó, y te encontrabas con edificaciones precarias hechas a mano, sin varilla, con cemento de mala calidad, hechas por la gente, que no se cayeron porque estaban detrás, en la parte sur, en la roca. O sea, igual de vulnerable, pero por el problema del... Pero la roca la protegió. Es decir, las rocas rígidas, como la roca que tú tienes donde está este estudio de televisión, en el Sánchez Naco, produce un efecto de blindaje. Y cuando la onda viaja rápidamente, por aquí, en este tipo de terreno, una onda de corte puede viajar a velocidades de 1500, 1600, 1700 metros por segundo. Está impedida de amplificarse. Metros por segundo. No se amplifica. En cambio, cuando esa onda llega a los prados, es como cuando el carro llega al tapón en el semáforo. Y te quedas ahí. Entonces está obligado a amplificarse verticalmente. Y ese proceso de amplificación genera fuerzas tangenciales
que actúan sobre los elementos estructurales verticales de la estructura, como la columna, las partes, se cae y es donde viene el fallo. Por eso, el diseño de una obra de ingeniería tiene que responder al tipo de suelo y a la respuesta sísmica de ese suelo, porque en el suelo tiene que haber dos aspectos. Primero, capacidad de carga muerta, el edificio que tú lo vas a poner encima, con la gente que va a estar ahí y el almacén que va a estar ahí, los materiales. ¿Cuánto pesa eso solo? Esa es la carga muerta. Sí. Ahora, hay una carga activa, una carga dinámica, lo que la gente le llama una carga viva. El sismo te produce una carga dinámica, comienza a moverse, y si ese suelo amplifica el espectro sísmico, esa carga se multiplica por 2, por 3, por 4, a veces por 5, mientras más alto, más se multiplica encima, y si el diseño no resiste, colapsa. Por eso, cada diseño de cada estructura de ingeniería en un país de riesgo sísmico como el nuestro, tiene que empezar evaluando la respuesta sísmica del suelo en función de un futuro terremoto que tú debes tomar en cuenta, el mayor histórico que has tenido, que en este caso es el del 4 de agosto del 46, que fue de magnitud 8.1. Wow. Luego vamos a traer al ingeniero y vamos a traer unos mapas para que él nos diga dónde él viviría y dónde no, tanto en Santo Domingo como en el resto del país. Lo Cacicasco es bueno, ¿verdad? Mucha roca ahí. Santiago. En lo Cacicasco. Los Cacicascos, sí. Gracias. Sí. De la Kennedy hacia el sur, tú tienes una roca de buena respuesta. El Farallón, con excepción del Millón, de Quisqueya, esa zona. Millón norte y Quisqueya norte, pero la parte sur, cerca de la 27, está bien. Es decir, donde baja, ahí es donde está mal. ¿Y la zona de Metaldón? Eso es roca caliza, sí. Eso ahí está bien. Nos quedan 2 minutos, ingeniero, y le quiero preguntar, sepáreme un poquito la política, los intereses sociales, los discursos, y díganos algo. La minería en República Dominicana y en el resto del mundo, pero sobre todo en República Dominicana, ¿cómo usted la manejaría? ¿Usted entiende que se puede explotar la minería responsable? ¿Y a qué le llamaría responsable en el caso de que se pueda? ¿O definitivamente no corten palos, no exploten nada, no importa que... Y déjenme el oro ahí abajo. Déjenme eso por un tema de que hay que hacerlo así para Soberanía que la gente nacional. se sienta bien. Soberanía nacional. Mira, el tema es importante, Michelle, por lo siguiente. La minería es un mal necesario a nivel mundial. Porque la minería es la responsable del desarrollo del mundo. Si por hacer un ejercicio entre nosotros 4 cerramos la minería por un día, se paraliza el mundo por un día. No hay petróleo, no hay gas, no hay carbón, no hay metales, no hay medicamentos, no hay nada. Absolutamente nada. Entonces eso tiene que llevarnos a un ejercicio de conciencia. Si necesitamos minería, ¿por qué no hacemos una buena minería? Claro. ¿Qué necesidad tenemos de abrir 5 kilómetros cuadrados si podemos hacerlo en un área pequeña? Extraemos el mineral, nivelamos el terreno, lo drenamos, estabilizamos los taludes, ponemos de nuevo la capa de suelo, reforestamos y entonces pasamos a una segunda área. Entonces usted haría minería responsable. Yo haría una minería responsable. Ahora, para que haya una minería responsable tú necesitas 2 cosas. Primero, un estado que sea vigilante 24/7. Regulador. Que tenga una estación de monitoreo ahí, que está a las 24 horas del día monitoreando. Y a la primera señal de contaminación manda a parar el proceso. Exacto. Corregir la contaminación y una vez corregida esa contaminación, continuar con el proceso. De lo contrario, no continúa el proceso. Adecuada. Pero tiene que haber esa supervisión estricta, rigurosa, permanente por parte del Estado. ¿Cuántos geólogos hay en el país? Antenoche teníamos una reunión, los que nos graduamos en Madre y Maestra. Ahí somos, de graduados de Madre y Maestra somos 150. Son pocos. Sí. El país necesita más. Claro. Bien. Llegamos al final. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes y gracias al pueblo. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Claro que sí, se nos hizo corto el tiempo. Y no hablamos de política. Acabó la política. Sí. Y a ustedes no me queda más que despedirlos. Claro que sí, pero lo combinamos a que venga otro. Un par de semanas. Sí, así es. A ustedes los despedimos. Hasta mañana en Síntesis, sábado, domingo y en lo personal hasta el lunes. Feliz fin de semana.